Los asesinos en serie más escalofriantes que aún siguen libres. En el mundo criminal, los asesinos en serie son una de las máximas representaciones del miedo colectivo. Pero, ¿qué ocurre cuando estos criminales no pagan por sus crímenes? ¿Cuándo las respuestas quedan enterradas en el silencio y la justicia nunca llega? Este video explora los casos de los asesinos en serie más escalofriantes que aún siguen libres. Son figuras que, pese al paso del tiempo, continúan sembrando temor, dejando un rastro de misterio e incertidumbre. A través de un análisis profundo, descubriremos los patrones, las víctimas y los rastros que dejaron estos asesinos, desde el Zodiac Killer, cuyo mensaje cifrado aún desconcierta, hasta el monstruo de Florencia, cuyas acciones envolvieron a Italia en un manto de horror. En este viaje enfrentaremos la fragilidad de la justicia y la inquietante oscuridad que permanece en las sombras. Prepárate para sumergirte en las historias de crímenes que no solo marcaron un tiempo, sino que siguen siendo un recordatorio espeluznante de los rostros de maldad que nunca vimos. Los asesinos en serie son criminales que cometen múltiples homicidios con un periodo de enfriamiento entre cada crimen, a menudo desarrollando patrones obsesivos. Estudios psicológicos apuntan a una falta de empatía, manipulación extrema y un deseo retorcido de control que los convierte en algunas de las mentes más perturbadoras. Pero, ¿cómo logran algunos de ellos escapar de la justicia? Las razones son variadas. Tecnología insuficiente en la época de los crímenes, errores policiales y, en algunos casos, una capacidad ansiosa de mimetizarse con la sociedad. El primer caso es quizá uno de los misterios más famosos e inquietantes del siglo XX. A finales de los años 60 y principios de los 70, un asesino autodenominado Zodíaco sembró el terror en California. Desde el inicio de sus crímenes, el Zodíaco eligió a sus víctimas de forma aparentemente aleatoria, parejas en lugares apartados, taxistas o incluso personas simplemente en el lugar equivocado a la hora equivocada. Después de cada ataque, enviaba cartas cifradas a los periódicos locales, jactándose de sus crímenes y desafiando a la policía. A pesar de los esfuerzos policiales y la creación de perfiles psicológicos, el caso permaneció sin resolverse. Solo el 51% del código de Zodíaco ha sido descifrado a lo largo de los años, y con cada pista que queda inconclusa, este asesino se convierte en un ícono macabro de los homicidios sin respuesta. Su legado no solo vive a través de las víctimas que nunca obtuvieron justicia, sino también en la fascinación cultural que su caso ha generado. ¿Quién era el Zodíaco? Podría estar aún vivo, escondido detrás de una vida ordinaria. Entre 1974 y 1985, Italia enfrentó uno de los crímenes más escalofriantes de su historia. Un asesino, apodado el Monstruo de Florencia, acechó y asesinó a parejas que buscaban intimidad en los campos de la Toscana. El monstruo era metódico y selectivo, dirigiéndose solo a aquellos que se encontraban en lugares apartados. Muchos creen que este asesino operaba como un depredador calculador, y algunos incluso sugieren que pudo haber trabajado en grupo dado el nivel de organización. Los errores cometidos por la policía jugaron un papel clave en la falta de resolución de este caso. Personas inocentes fueron acusadas, se persiguieron teorías sin fundamento y con el tiempo el rastro del asesino se enfrió por completo. Este caso provocó un pánico generalizado en Italia, dejando un legado de preguntas sin respuesta que persiste hasta hoy. ¿Qué ocurrió con este asesino? ¿Ha desaparecido sin dejar rastro o vive entre las sombras, observando cómo su historia se ha convertido en una leyenda macabra? Además del Zodíaco y el Monstruo de Florencia, existen muchos otros asesinos evadidos de la justicia cuyas historias hielan la sangre. 1. El asesino de Long Island, Estados Unidos. Este criminal, conocido por haber asesinado a múltiples mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados cerca de una playa en Nueva York, aún no ha sido identificado. 2.
el destripador de Chillicothe, Estados Unidos. En Ohio, varias mujeres han desaparecido bajo circunstancias similares, una serie de crímenes que aún no tienen un culpable. 3. El monstruo de los Andes, Sudamérica. Muchos creen que existe una figura responsable de horrendos crímenes en la región andina. Las conexiones entre los crímenes son demasiado numerosas como para ser coincidencia. Y 4. El asesino del Camino de las Lágrimas, Canadá. Este caso involucra la desaparición de mujeres a lo largo de una carretera remota en Columbia Británica, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas. Cada uno de estos casos nos recuerda una verdad inquietante. Aún hay crímenes que marcan comunidades enteras mientras el culpable sigue en libertad. Resolver un caso antiguo es como armar un rompecabezas con múltiples piezas faltantes. Sin embargo, los avances en la tecnología forense han traído algo de esperanza. Con herramientas como el análisis de ADN y la inteligencia artificial, algunos casos previamente considerados irresolubles han encontrado nuevas pistas. Sin embargo, persisten grandes desafíos. Errores procesales, rivalidades entre agencias policiales y la simple falta de recursos son obstáculos frecuentes. Investigadores trabajan incansablemente y equipos dedicados a los casos fríos persiguen justicia incluso décadas después. El daño de los crímenes no resueltos va más allá de lo evidente. Para las familias de las víctimas persiste un sufrimiento constante por la falta de respuestas. El duelo nunca se completa mientras las preguntas sigan abiertas. Las comunidades también sufren el peso de la incertidumbre, especialmente cuando los crímenes no resueltos inspiran paranoia. La confianza pública disminuye y el miedo se convierte en un huésped persistente. Pero quizás lo más inquietante es cómo estos casos despiertan una especie de fascinación cultural. Los podcasts, documentales y foros dedicados a teorías sobre estos asesinos reflejan la necesidad humana de comprender lo incomprensible y poner rostros en las sombras. En algunos casos, la contribución del público ha sido crucial en mantener viva la búsqueda de la verdad. Los detectives aficionados o citizen detectives han logrado triunfos notables, como en el caso del Zodiaco Killer, donde una parte de su código fue descifrado por civiles en 2020 tras más de 50 años. Por otro lado, romper las cadenas del silencio es esencial. Los testimonios de testigos o familiares, incluso después de décadas, pueden aportar las piezas finales del rompecabezas. Esa conexión entre autoridades y comunidades es vital para avanzar en los casos fríos. Mientras exploramos estas historias, es imposible ignorar el impacto de cómo los medios tratan estos casos. Algunos asesinos terminan siendo casi glorificados en la cultura popular, robándose la narrativa a las víctimas. Es fundamental que nunca perdamos de vista el verdadero propósito: honrar a las víctimas y buscar justicia para ellas. Las historias no deben enfocarse en el misterio como un entretenimiento, sino como motivación para resolver lo que queda pendiente. El progreso en la resolución de casos antiguos nos recuerda que nunca debemos renunciar a buscar la verdad. Cada avance, por pequeño que sea, es un paso hacia el cierre. Pero estos casos también nos enseñan una lección más inquietante. Incluso en una sociedad donde la tecnología avanza a pasos agigantados, siempre habrá sombras que desafiemos comprender. ¿Quién es realmente el Zodiaco Killer? ¿Es el monstruo de Florencia una sola persona o un grupo de asesinos trabajando en conjunto? ¿Dónde están los rostros de todos estos criminales que siguen viviendo entre nosotros? La lucha por la justicia no termina, y cada caso no resuelto es un recordatorio de que la maldad puede ser astuta, pero no eterna. Es un llamado a permanecer atentos, a cuidar nuestras comunidades y a exigir respuestas, no solo por hoy, sino por las generaciones futuras. Gracias por acompañarnos en este recorrido por algunos de los crímenes más inquietantes de la historia. Y recuerda, la verdad siempre encuentra su camino. Tal vez no sea hoy, tal vez no mañana, pero algún día
las sombras empezarán a iluminar.